Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 5. El globalismo y el endeudamiento del Paraguay en el contexto latinoamericano. Episodio 2. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. ¿Por qué en Paraguay todo está cada vez más caro? Este proceso fue repetido en varias ocasiones por los presidentes que hemos tenido en las últimas décadas y también por Horacio Cartes y subsiguientes. Esto es lo que llamamos neoliberalismo, pero su verdadero nombre, en el fondo, es globalización. Un ex agente de la CIA que se encargaba de sobornar a los gobiernos, John Perkins, por el cargo de conciencia, cuenta detalladamente este mecanismo en el libro Confesiones de un sicario económico. Esta fórmula es la que tiene esclava a todos los países que se acogen hoy día al plan globalista. En Latinoamérica, hoy día los únicos que no lo conocen son Ecuador, Bolivia, Venezuela y Cuba. Ninguno es del agrado de la prensa estilo CNN, en manos de los mismos, dueños de la Reserva Federal. La dictadura de la banca y su sistema de deuda no se limita a un solo país, sino que existe en todos los países del mundo. Trabajan para mantener un estricto control, ya que con un solo país se libre de su dictadura y comience a emitir su propia moneda libre de deuda, dando un ejemplo de lo que un sistema honesto debería ser. Sería suficiente para hundir su fraudulento sistema en todo el mundo. En las partes anteriores, vimos cómo el sistema bancario actual, eje de la globalización, funciona basado sobre el fraude y el robo. Es importante comenzar a llamar a las cosas como son y dejar de lado los complejos nombres económicos inentendibles para el pueblo. Comprendimos que, si década tras década suban los precios de absolutamente todos los bienes de consumo en el Paraguay y en el mundo, se debe a que cada vez se imprime más dinero sin respaldo, cada vez que una persona o gobierno se endeuda, que el dinero que nos prestan es dinero falsificado. Entendimos también que el dinero es deuda, es decir, que si dejara de existir la deuda, dejaría de existir el dinero, ya que se imprime cada vez que hay endeudamiento. De nada sirve hablar de factores macroeconómicos como el crecimiento iluso del PIB, Producto Interno Bruto, que defiende Horacio Cartes y subsiguientes, mientras sigamos conectados al monopolio del dinero globalista fraudulento de la FED, Reserva Federal, a causa de la deuda externa. La mayor parte de la deuda externa del Paraguay está contraída con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial, que se manejan directamente con dinero falsificado de la banca privada de la Reserva Federal. Es urgente nacionalizar realmente nuestra moneda e independizarnos de la banca globalista. Si queremos ver
un crecimiento económico en Paraguay. Un crecimiento respaldado en el trabajo y nuestros recursos naturales, que debemos proteger antes que la banca sionista, a través de las transnacionales explotadoras de recursos que tienen los mismos dueños, nos siga dilapidando, como vimos en el artículo sobre Paraguay, el mendigo sentado sobre el cobre del tesoro. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.